días, Ana, ¿cómo Buenos estás? días a todos, buenas tardes, donde quiera que estéis, buenas noches. Eso es. ¿Cómo Gracias por estar estás? aquí. Primero de todo, te voy a preguntar, ¿tú cómo estás? Bien, pero hoy es como si arrastrara algún tipo de cansancio, porque es como que tengo sueño, mira qué hora es, ¿no? Sí, 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 sí. Son aquí en Barcelona, España, las 11:13, ¿Sí? pero estoy bien, ¿eh? O sea, es como una especie de paz Oh, eterna, qué bien, ¿no? pero que, Eterna. que me Bueno, encanta justamente estar aquí contigo y con vosotros en este ujú, momento, pero es un día de aquellos que sería como una especie de domingo, ¿no? De no hacer nada. ya, sí. Pero bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Bien, yo ya hace rato que estoy activada, pero, pero bueno, el cansancio estos días en general hay todas las personas se quejan de cansancio, ¿no? Como si hubiésemos Sí, estado. Bueno, estamos empezando a entrar en la primavera. sí, No sí, es verdad. Pero bueno, con todo Entre el otras cambio cosas, climático que tenemos, de eso, calores, el cansancio ha venido, creo, también por eso, porque hemos hombre, tenido puntas total, de calor en sí, pleno invierno que es que el cuerpo no sabe al final. sí. Bueno, de entrada nosotros aquí en La Cataluña, energía, yo creo que es la energía a la adaptación del entorno ambiental lo que puede producir cansancio. Pero bueno, hoy vamos a seguir, ¿no? Con el tema de vamos, la familia. vamos a hablar de los padres, habíamos dicho el día pasado, y Exacto, es un tema muy importante porque en definitiva, para nosotros, para cada uno de nosotros, trascendente, diría, ¿no? Porque los claro, padres son nuestra biografía, digamos, ¿no? exactamente, Y nuestra biografía que además viene precedida por una anterior biografía. Por tanto, es como exactamente. si fuésemos una secuencia que vamos a muchas veces arrastrando temas que han venido a resolverse de una cierta forma, que nuestros abuelos traen, nuestros padres resuelven un poquito, nosotros tomamos el testigo y resolvemos otra parte y posiblemente nuestros hijos pues serán los sucesores, ¿no? Y Exacto. bueno, contra más conscientes seamos de ello, más capaces seremos también de relacionarnos con nuestros padres desde un orden más amoroso, más comprensivo, más sin juicio, diría, ¿no? Mm. Sí, es un tema muy amplio y a mí me haces pensar en un libro que me leí que se titula El gen egoísta Ujú, de Richard Hawkins. Entonces, también hay David Hawkins, que no es el mismo, pero bueno, ujú, yo no sé si es que fueron hermanos o qué, porque sí, ambos escriben de maravilla. Uno desde el lado científico, que es sí, este, el del gen egoísta, y que justamente me hizo comprender muchísimas cosas, ¿no? Y es como cuando vemos estas generaciones que aparecen y reaparecen, o sea, hay un gen que no muere nunca. O sea, cuando hablamos a veces de la reencarnación del alma, yo cuando leí este libro pensé, madre mía, pero es que la palabra reencarnación es muy apropiada y mucho más adecuada a nivel materia, en el sentido, ojo, en el sentido de que encarnación, claro, estamos hablando de carne, y el gen va pasando de generación en generación, o sea, va trasladando además una información, ¿vale? Y no vive la muerte como tal, como la muerte física como tal, ¿no? Que luego desde el alma se reconoce como que la muerte no existe, ¿no? Porque es otro concepto. Pero va pasando de generación en generación y para él el gen, cuando nosotros como generación hemos adoptado esa herencia genética, que es nuestro presente más inmediato, de alguna manera en nosotros alberga algo que lleva una temporalidad impresionante, o sea, no, es impresionante, que ¿no? en ese sentido sería un poco el gen va trasladándose a través de la genética. Tus padres lo ceden, los padres lo ceden a los hijos, y así hay una especie de, Claro, por eso, en ese sentido, encarnado, ¿no? Porque él no deja de estar encarnado. O sea, es una secuencia que viene dada y que él no perece, el que perece es el portador, ¿no? exactamente. Nosotros como Además, portadores. exacto, no deja nunca la carne, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, O sí. sea, claro, Claro. Y después esto, contando en que, por ejemplo, hay teorías, hay
que yo en algunas cosas coincido mucho, referente a que somos grupos de almas que vamos encarnando en Mm, el mismo grupo de almas, ¿no? sí, Y siempre con a lo mejor roles diferentes. mm, Ahora yo soy madre, a lo mejor luego mi hija es madre de, o hermana mía, etcétera, ¿no? mm, Pero mm, sí que hay como una especie de, o sea, que esa especie de necesidad de transformación, tal vez las almas nos comprometemos a solucionarlo en un pacto. Hay una autora también que tú conoces también, que se llama Caroline Myss, que creo que sí, has revisado un libro suyo. sí, Caroline Myss habla de esto, del contrato sagrado y el contrato que establecemos en otro orden, sí, podríamos decirlo en otra frecuencia, y cuando lo encarnamos, venimos aquí a hacer, bueno, a intentar solucionar eso, a aprobar el examen, ¿no? A intentar resolver aquello que para nuestro sistema es importante en su proceso evolutivo y también de permanencia, porque fíjate que hay familias, hay árboles genealógicos que acaban. O sea, es como si sí, aquello sí, que... totalmente, ¿Lo has observado, ¿no? totalmente. También. Es que quizás no es tanto como, ¿sabes qué estoy sintiendo yo? Y esto lo hemos hablado varias veces, como que en realidad tampoco es un pacto del yo. O sea, yo No, creo que claro. no, claro, yo creo que no decidimos, es como que forma parte de ese equilibrio y esa economía, ¿no? Sí, Del equilibrio evolutivo. O sea, hay algo dentro de un propósito, dentro de la inteligencia de lo que es la materia, que, que tiene estos pactos y establece estas cláusulas, vamos a decir, como todo contrato de permanencia. sí. Ah, me ha venido el tema de los móviles. Ujú. Eh, Quiere decir que de alguna manera sí que es cierto que, bueno, cuando venimos como generación, también tenemos esa joya que recibimos a través de la concepción. Nuestros padres representando también esos principios femenino y masculino, ¿no? Se juntan, ¿no? En nosotros, en ese momento de la concepción. Sí, es que Y, además... Sí, sí, perdona. y qué divino, y esa palabra creo, ¿no? Que qué divino, porque es realmente algo impresionante esto, ¿no? Y cómo después de esa mórula, ¿no? De esa mórula de la concepción empieza a desarrollarse como cigoto y todo nuestro desarrollo físico, Mm. molecular, celular, ¿no? Vamos a decir. En ese sentido, tú cuando decías no es egoico, claro, no es egoico y además no solamente no es egoico, sino que hay tiene un conocimiento de una parte. O sea, es como si tú estás trabajando en una obra de teatral y Mm, tienes un personaje. Tú lo que debes saber es tu personaje. Y claro, entonces, en otro orden, en otra esfera, en otra dimensión, sí que conoces la totalidad, pero en esta dimensión no, porque no es claro, necesario para tu participación en ella. claro, Entonces, ni es egoica, claro que no, y además el que no sea egoica está muy bien, pero al mismo tiempo no somos conscientes del todo, porque ese es el camino, ¿no? Que el ego, claro. dejando detrás el ego, que el ego tiene muy mala fama, pobrecito, pero en definitiva el ego es el que nos permite a vivir de alguna manera y defendernos en un medio determinado. El tema es cuando el ego ya se instaura como el amo y dueño, ¿no? Cuando debería Mm, ser estar al servicio de algo más grande. Y en ese aspecto, bueno, pues cuando está al servicio de algo más grande, pues es genial porque tú puedes ir trascendiendo y descubriendo realmente, siendo consciente, porque el ego entonces se aparta y te permite acceder a un conocimiento más grande que, y descifrarlo al mismo tiempo, ¿no? Pero eso es un trayecto que se va dando en el tiempo, poco a poco, como una sucesión de acontecimientos que finalmente puede ser que tomes, que seas consciente plenamente, lo cual es bastante improbable, ¿no? Porque si estamos viviendo un porcentaje de nuestro potencial tan limitado y la mayoría es inconsciente, al lograr cierto grado de consciencia es un trabajo arduo. Eso mm. tenemos que tenerlo presente. Pero en cualquier caso, seguro que servimos a algo más grande y ese algo más grande se va trasladando de generación en generación, ¿no? Exacto. Y bueno, y ahí establecemos ese gran tema de la perpetuación del pasado, ¿no? Sí, claro. Ojalá no sea tan Donde así. entra lo kármico, donde entra la genética, la herencia genética y al final nuestra relación como hijos
en el marco familiar con los padres es, de alguna manera, desarrollar esa joya que nos ofrecen, ¿no? En la concepción. Solamente que, claro, es verdad, o sea, este conocimiento no lo tenemos, lo vamos descubriendo, pero Claro. todo lo que sería en un lado más, por ejemplo, que un padre, ¿no? Debe de enseñar a su hijo como la responsabilidad, la voluntad, eh, la protección, por ejemplo, la acción, ¿no? El impulso para unas ciertas cosas, y luego por el lado más materno es este aspecto más femenino, ¿no? Que es esa receptividad, ese abrazar las cosas, el, el, el también organizar, ¿no? La familia, porque esto de alguna manera es de lo que sería un poco también el tema materno, ¿no? Es cómo organiza esa familia, ¿no? Que es un espacio donde se ofrece crecer a los hijos, de alguna manera. Mm. Por ejemplo, claro, en ese sentido, por ejemplo, el padre sería mm, el que te presenta lo social, el que cumple un Ujú, rol de presentarte lo que es lo cultural, la adaptación a lo exacto. cultural, ¿no? Porque Mm, claro, un padre, por ejemplo, aquí no es un padre que no es el mismo padre que te va a enseñar las mismas cosas que si es un padre de la India. ¿Por qué? claro. Porque fundamentalmente está culturalmente preparado para presentarte, para hacerte adaptar aquello a lo que pertenece él, ¿no? Y la madre sería más pues la parte emocional, ¿no? Como Ujú, la parte nutricia, lo fundamental, porque la madre es la nutrición, es la exacto. tierra, es todo esto, ¿no? Entonces, ambos dos son un tándem fundamental en el proceso de individualidad de una persona, porque son los Mm, que complementan la totalidad. Por eso, claro, por son los ejemplo, parámetros que nos dan, ¿no? cuando uno carece de figura paterna, hay ciertos desajustes sistémicos, ¿no? O, por ejemplo, cuando uno carece de figura materna, también, ¿no? Claro, todo lo que representa algo que no ha sido un referente para mí, a Claro, ver, lo que pasa que puedo encontrarme con diferentes desafíos en el camino, pero a ver, esto lo que hace es que me invita a descubrirlo por mí mismo, ¿no? O sea, todo lo que representa al final una carencia, en realidad lo vemos como tal, lo vemos como una falta, pero en realidad es un agradecimiento es una porque, oportunidad. claro, esto es lo que te permite al final el desarrollar esa autonomía psicológica porque lo buscas por ti mismo Sí, ahí sí, sí, fuera, sí, claro, es lo total, buscas ahí total. fuera, ¿no? Sí. Y luego todo esto pues te lleva a una comprensión interna. Fíjate, Ana, que disculpa que te haga un Kit Kat, Sí, que aquí podríamos volver a decir que nada es lo que parece, que lo que parece una herida a lo mejor es una suerte, un totalmente, sentimiento, ¿no? O sea, totalmente, porque claro, siempre el ego justamente busca dramatizar, sí. busca ese jugo de la culpabilidad, Ujú. del miedo, de la ira, y entonces pues es como adictivo, Sí, además. sí, 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 Entonces, pues total. claro, hasta que no tenemos una mirada frente a frente con nuestro ego, ¿no? Y que al final es lo que el alma necesita, necesita ese vehículo para desarrollar conciencia, Claro, sí, donde estamos, donde vivimos. sí. Pero, claro, hasta que no observamos también cómo vamos pensando, cómo vamos sintiendo y dejarlo ahí en esa observación, en ese estado de Sí, contemplación, es como que va a rienda suelta. sí, Pero tenemos una tendencia muy, muy, muy grande de entrar en el drama con todo, porque no me han dado, porque no tengo, porque me he quedado sin, y todo mi respeto, para las personas que han podido vivir alguna situación realmente muy, muy crítica, ¿no? Pero yo creo que todos en eso, algo, yo por ejemplo, porque creo que hablar de la propia experiencia también está bien, yo cuando tenía 3 años y 4 meses, yo perdí una hermana. sí, Y cuando yo llegué a este sistema familiar mío con mis padres, era algo que de hecho para mí, o sea, yo los he adorado siempre, hasta que llega un momento que una circunstancia como esa, que resquebrajó totalmente el sistema familiar, porque no se supo gestionar, porque el duelo pensamos que solo lo tienen que dar los padres, pero los hijos que pierden hermanos a temprana edad también hay un duelo, o sea, bueno, a cualquier edad
asistimos a un duelo. Y entonces hay cosas que se desarrollan mucho más tarde y tú crees que no ha pasado nada en tu vida respecto a esa experiencia, confundes a veces que las experiencias que te vienen es debido a otra cosa hasta que te das cuenta que no, que es debido a eso, que en ese momento se extinguió algo que te hizo ver la vida de otra manera y entonces ya toda tu realidad está teñida desde ese lugar, ¿no? Entonces fíjate la función de padres, ¿no? Ahí. Sí, Eh, claro, claro. como también depende de la época, no se sabe cómo hacer las cosas. Es por eso que entiendo que la frase está de nuestros padres han hecho lo que han podido y lo que han sabido. Estoy de acuerdo. Totalmente. Por muy mal que podamos pensar que se haya hecho algo, ¿no? Primero, porque ellos igual han recibido esa educación similar. Imagínate la gente que, que pegaba con la zapatilla. Yo esto lo he vivido con el abuelo de mi hija, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, estas cosas era porque los padres a sí mismo también, o sea, la educación era desde ese lugar, ¿no? Ujú. Hoy podemos decir que está bien, que no está bien, es decir, podemos decidir si eso, no, eso es algo que es correcto, si pensamos que se puede hacer de otra manera o no, sí, siempre se puede hacer de otra manera, pero fíjate cómo de alguna manera no recordamos y por lo tanto cuando venimos a esta vida nadie nos ha enseñado a ser padres. Yo esto lo entiendo. Claro. Entonces, claro, frente a esta situación que yo estaba explicando, ¿quién pensaba dentro del dolor de la pérdida de un hijo que los padres son los directamente más afectados, que otro hijo que está con ellos pueda tener la necesidad de ser asistido a un duelo, ¿no? Entonces, claro, no se asiste a ese duelo y entonces eso va dejando como Esa unas especie heridas, unas deja como, fragmentaciones. deja como una especie de reverberancia Claro. que muchas veces a lo mejor en ciertas situaciones se puede producir. No sé en tu caso de qué manera, no sé en tu caso ese duelo o esa no consciencia, porque a una temprana edad no hay consciencia. ¿De qué manera te ha podido, la sientes tú para personalizarlo un poco? ¿Cómo lo dirías tú? ¿De qué A manera a ti te ver, ha afectado a esto? ver, yo recibí un tipo pero esto os estoy hablando de hace, no hace tanto, ¿eh? Sí. A través de unas visualizaciones de un tipo de terapia y tal, pude llegar a sentir lo que sentí en ese momento, ¿no? Y luego también, por el aspecto de lo psicológico que he podido estudiar, sí que es verdad que hay una franja de edades para el duelo y en esa edad, pues por ejemplo, corresponde, o sea, puede haber como una especie de autoengaño cuando hay una pérdida, porque en esa edad, la muerte, tú como niño piensas que te irás a dormir y al día siguiente esa hermana volverá a estar ahí. O sea, es Claro. como una especie de... No lo puede comprender. Sí, sí, exactamente, ¿no? Entonces, claro, esto te lo puedes llevar a la vida, a que cada vez que una relación se rompe o cada vez que algo se termina, así, es como, no hay cuesta mucho la aceptación de Ah, eso. Por ejemplo, ¿eh? qué interesante, sí, 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 está muy sí, bien. es muy Sí, interesante, ¿no? Pero sí, fíjate el rol de los padres, ¿no? Que es lo que decimos, y los hijos. Entonces, claro, por ejemplo, a mí, en este ejemplo, a mí que me lleva a la búsqueda, porque claro. ellos no supieron hacerlo de otra manera, no sabían hacerlo de otra manera, pero ¿esto los hace culpables? No. No, Pues, no, no. pues como esto, muchas otras cosas, ¿no? Yo tengo muchas personas que vienen a consulta con temas de maltrato por parte de los padres, o sobre todo del padre, ¿no? De la figura paterna, o una inhibición emocional Claro. también, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pero fíjate que en cada persona esto que opera desde, por ejemplo, la muerte de un hermano, ¿no? O sea, ahora se me ocurría cuando estabas comentando esto, yo no he asistido a la muerte de un hermano, pero yo, por ejemplo, me crié con mis abuelos maternos y Ujú. cuando yo tenía 5 años, falleció mi abuelito y pareciese que no, es difícil que recuerdes. Yo tengo un recuerdo nítido de ese tiempo. Y para mí, por ejemplo, eso significó algo muy contundente. Pero tú recuerdas el momento de la pérdida, a los 5 años. Recuerdo, sí, sí, Ah, totalmente. Recuerdo el momento de la pérdida, tengo detalles, o sea, bueno, de hecho los tengo escritos y todo, ¿no? wow, Pero aparte de esto, ¿qué representó en mí? Pues en mí representó la contundencia que representa ser consciente de la muerte. Y fui consciente. claro, Y mira, en ¿ves? ese momento fui consciente de tal manera que, por ejemplo, a mí me producía una curiosidad tremenda el paso
del movimiento, de las personas que hablan, y al no estar. O sea, yo recuerdo que creo que después, tiempo después que en mis trabajos y cosas que he estudiado el tema de la depresión infantil, yo Mm, sufrí una depresión infantil. Yo tuve mm, todos los síntomas de una depresión infantil. claro, Despertares nocturnos, micciones, bueno, cosas de esta claro. naturaleza. O sea, fíjate, te quiero decir que, claro, tú 3 años en el proceso de evolutivo cognitivo no es lo mismo que 5, son 2 años, Ya, 1 año y medio más es mucho también, ¿no? Que te hace más presente, o sea, más cerca de... Pero claro. eso sí que deja una impronta de impermanencia total. O sea, yo lo que he vivido siempre con un sentimiento de impermanencia. Y que a ti lo que te lleva es a lo mejor a no aceptar porque te parece que te ibas a la camita y al día siguiente tu hermana tendría que estar, y en mi caso era todo lo contrario. O sea, lo que me ha costado a lo largo de la vida a lo mejor es sostener, ¿sabes? Porque Mm, el grado de impermanencia es tan doloroso también, o sea, tomar conciencia de que alguien al que resulta fundamental en aquel momento, porque es tu figura paterna. Yo no claro. tuve figura paterna más que mi abuelito hasta esa edad. Para ti es como algo tremendo, es que también representa un abandono, una segunda... Totalmente. Es que, claro, fíjate lo que estás explicando con tu experiencia, ¿no? Es que hiciste de los abuelos tus padres. O sea, Claro, sí, esto sí, también sí. es un tema, ¿no? Porque esto le ha pasado a mucha gente. Sí, sí, para mí sí eran mi referencia. Por ejemplo, la relación que yo mantuve con mi abuelita, para mí era mi madre, era mi Y bueno, centro. para mí también, ¿ves? A mí mi abuela materna fue como mi madre, sí. Pero a mí lo fue por una cuestión concreta, porque mi madre durante 9 años, yo empecé a vivir con mi madre a los 9 años. Mi madre siempre estuvo presente, siempre fue responsable, fue una persona además muy joven, porque a mí me tuvo con 20 años, de manera que era una criatura, ¿no? Y Mm, se separó de mi padre cuando yo tenía 6 meses, de modo que puedes imaginarte que ella tuvo que hacerse responsable de muchas cosas, porque mi padre en ese sentido era bastante, bueno, hacía las cosas de otra forma, ¿no? mm, Y entonces, bueno, ella estaba en ausencia presente, en ausencia claro, porque estaba buscando salida, ¿no? Pero a la que yo vivía como madre era mi abuelita. claro. Fíjate lo que acabas de decir, una ausencia, ¿no? O sea, eh, esto es muy parecido a una especie de enajenación mental, vamos a decir, ¿no? O sea, no clínica, evidentemente, pero hay una ausencia del mismo modo que con los padres cuando pierden un hijo se quedan en una especie de estado fuera de la realidad, ¿no? Porque están en la supervivencia total, ¿no? Mm. Y entonces, claro, el rol que de alguna manera uno espera, pero más que lo que uno espera, sino yo creo que en ese momento la responsabilidad que uno debe de sentir, que tiene que afrontar, es como algo de un estrés tan grande, tanto, por ejemplo, el caso como tú explicas, de tu madre por lo joven que era, de tener que Sí, responsabilizarse, por ejemplo, de mis padres por la pérdida y que estaban haciendo un duelo que ni siquiera lo sabían hacer, etcétera, etcétera, y además seguir cuidando a otra hija, ¿no? Entonces todo esto es como, yo creo que se vive, debe de haber ahí una aceleración hormonal es, del, ¿cómo se llama?, del corticol, eh, debido al estrés que uno está viviendo por la situación en la que se está enfrentando, ¿no? Y que pero a lo mejor lo que requiere sus cuerpos sí. es no hacer nada. ¿A qué te refieres? ¿A qué personaje te refieres? ¿Al niño? A los padres. Ah, a los padres, claro, a los padres. Te digo Bueno, que frente a la imagínate ausencia, mi madre, por ejemplo, imagínate una persona tan joven que tiene que dejar a su hija con sus padres y eso ya pues de entrada eso, es muy desgarrador, ¿no? Es muy desgarrador. por eso, que Sí, sí, viven un estrés muy, muy acelerado, sí, sí. Sí, no, no, muy es que no te fuerte. entendía si te referías al niño, que yo decía, no, no hay mucha No, no, constancia. no. ¿No? La Al padre. ausencia de la madre Sí, es algo que ocurre cuando hay una supervivencia. Entonces, claro. en tu caso era porque se queda sin marido, vamos a decir, Sí, y en mi caso porque hay un duelo que hacer. Pero claro, o claro. sea, es como que no pueden hacer su propio duelo de pérdida, sea cual Claro. sea, no lo pueden Sí, hacer. sí, sí. Entonces se tienen que enfrentar a una situación donde Total, hay que redoblar esfuerzos, energía, total, y total. no se permite ese estado necesario de regeneración al final. Fíjate, es que no pueden. Es que en esos momentos, en aquel tiempo, por ejemplo, no había posibilidad. O sea, cuando tú estás luchando por la supervivencia,
no puedes hacer una reflexión, hacer una comprensión, tienes que No, ir claro. solucionando, ¿no? O Sí, sea, sí. sí, Ahora, así. el tema, me gustaría sacar el tema porque a lo mejor dentro de los oyentes puede haber algún caso, ¿no? Pero es verdad que hay casos extremos, o sea, donde uno ha vivido un maltrato, abuso dentro del hogar por parte de los padres, ¿no? ¿Cómo mira una persona a los padres, ¿no? Desde esa realidad. Pero Desde, fíjate que cuando un niño es pequeño, o sea, con lo que se encuentra es lo que le parece normal. O sea, al principio se exacto, va, se normaliza. exacto, cuando eres más mayor, automáticamente empiezas a ser consciente de de la anomalía. Pero Ajá, cuando un niño se encuentra con unos padres que de pequeño le maltratan, ya sea verbalmente o ya sea físicamente, para ese niño es natural. O sea, eso es ajá. lo que ocurre. Es cuando en su proceso evolutivo es cuando se da cuenta de que hay una anomalía ahí, ¿no? Claro, es por eso que todos los respetos a todo el mundo, pero de alguna manera es como poder ser objetivos y tomar distancia, ¿vale? A mirar las cosas para que no reproduzca ningún dolor, ¿no? Pero es mirar las cosas como si fuera un movimiento. Hay algo que tiene un movimiento y a ver hacia dónde va ese movimiento, ¿no? Claro, Entonces, nos falta lo que sea. Nos falta cariño, nos falta amor, nos falta dinero, nos falta comida. Cada uno puede haber vivido. O no sí, nos falta nada, porque yo también he visto realmente muy pocas, pero personas que siendo hijos han tenido una familia ejemplar y son sí, personas felices en todo, absolutamente en todo. Es muy raro. Yo he conocido dos casos, es muy raro. Y son personas que todo les va bien, todo les va bien. Incluso aún que les va bien el aspecto económico, saben gestionar muy bien la economía desde la humildad. O sea, es una cosa espectacular. Imaginaros la sí, importancia de lo que normalizamos, pero también con lo que nos encontramos. O sea, puede ser que haya un orden perfecto dentro de un sistema familiar. Entonces, claro, te encuentras ahí como encontrándote con la fuente. Claro, estas personas, sí, claro, nacen que todo les va bien, todo es felicidad. Pero en el caso contrario, podríamos mirar las cosas de otra manera y es como darle la vuelta a lo que el ego realmente quiere, ¿no? Que permanezcamos en ese sentimiento de culpa, en ese sentimiento de miedo. Y es decir, bueno, muy bien, me ha faltado esto, vale, pero bueno, yo no soy impedido, me lo puedo dar, me lo puedo buscar, o sea, puedo encontrar eso que no he tenido, ¿no? claro. Y ahí yo creo que es donde está una parte de nuestra trascendencia, ¿no? Es donde cogemos las riendas de nuestro destino y yo creo Claro. que ahí es donde el alma empieza a guiar, ¿no? Empieza Ese, a guiar. ese digamos que sería el proceso alquímico, ¿no? La transformación también. Eso, por ejemplo, que tú dices, una persona que todo le va muy bien y tal, bueno, está muy bien, ha venido a experimentar eso, pero a lo mejor no tiene otro, o sea, menos mal que le ha ido así, a lo mejor, ¿no? Porque a lo mejor no tiene recursos para que fuese de otra forma. Y sin embargo, una persona, no quiero con esto magnificar el conflicto per se, ¿no? Pero es cierto que cuando tú tienes unas dificultades determinadas, también tienes unos recursos determinados para solventarlo. Claro, claro, por eso, pero cuando te das cuenta, porque cuando te mantienes en el drama, no, No, entonces claro, te claro. mantienes en el papel de víctima, en el papel de pobre de Sí. mí, todo esto. Pero Es que cualquier me han persona, hecho, sí, sí, a quién no le ha pasado? y sí, claro. Y además es que es un camino, es que es natural que en un momento dado te pase, ¿eh? O sea, Claro, que en un claro momento que es determinado natural. lo que te parece luego cuando lo has trascendido, que está muy bien, que eso te ha permitido evolucionar, que te ha permitido comprender ciertos asuntos, pero hay un momento, ha habido momentos en los que también has sido, piensas, hostia, qué duro esto, qué Hombre, pesado, claro, por eso ¿no? digo que todos los respetos a todas las personas que Sí, se sí, vean identificadas con esto, ¿no? Que quiere decir que, pero al revés, es como echar un guiño diciendo, venga, que podemos ver las cosas de otra manera. No totalmente. dejemos que el ego nos mantenga ahí, No, y no además dejemos que nos también mantenga ahí, ¿no? tú como astróloga, por ejemplo, ves que en una carta, por ejemplo, la carta pareciese que es una determinación de un estado y sin embargo, si una persona es consciente de ciertos asuntos, puede manejarlos muy bien, ¿no? Porque Perfectamente. sería como utilizar todo eso, que es ese conocimiento, pero eso me parece importante conocer las potencialidades de una carta natal. Totalmente. Es que Eso te todo el mundo permite debería de también, hacérsela. ¿verdad? Porque Mm. eso también te permite ser consciente, ¿no? De tus potencialidades o de las dificultades que te puedes encontrar en el camino, ¿no? Y Claro, entonces utilizarlo a tu favor, ¿no? Que sea claro, impulsor, comprenderte, decir, ah, claro, claro, ahora entiendo, ahora claro. entiendo, y entonces, ¿qué? ¿Me quedo ahí?
Sí, sí, o sí. puedo tomar otro camino. Siempre podemos tomar otro camino. Efectivamente, sí, sí, sí. Partiendo de la base de que la potencialidad de una carta necesitaríamos a lo mejor vidas para vivirla, ¿no? Mm. ¿No, Ana? Sí, Porque bueno, es que además esto es como un tema, ¿eh? Es un sí, temazo. por eso, por Porque, eso. claro, la carta natal nos presenta ahí todo lo que es el mapa de nuestra propia ilusión y, Exacto, y claro, todo lo que nos ata a ese inconsciente colectivo. Es claro, decir, evidentemente nos da herramientas de cómo seguir luchando y adaptándonos ahí fuera. claro. Pero, claro, luego vamos cambiando ese mapa, esa carta natal, y vamos buscando otros mapas que ya nos van dando como un poco de luz Sí, de realmente nuestro ser, ¿no? sí. De qué es lo que quiere explorar nuestra alma, independientemente del sistema, ¿no? Sí, y fíjate que también ahora se me está ocurriendo que hay también un tema con el tema de las fidelidades, ¿no? De la fidelidad al sistema. Muchas veces Guau, hay las personas, lealtades, ¿no? Las sí, lealtades. exacto, la palabra Eso es es lealtades. tremendo. Por ejemplo, en el caso de una persona puede tomarlo de un anterior diciendo yo lo haré por ti. Mm, Esto sistémicamente en constelaciones se observa, ¿no? Yo lo haré por total. ti. Y ese yo lo haré por ti es a veces quedarte con un destino muy trágico, ¿no? Y fíjate que está relacionado con los órdenes del amor. Eso se hace por amor. Claro, claro, en nombre del amor, pero claro, esas lealtades, cuando hablamos de Son, lealtad, son la ciegas, ¿eh? lealtad, Es una lealtad ciega. sí, y una lealtad trae una traición, es inevitable. Bueno, claro, todo es una... Pero que Toda lealtad puede traer una... Hombre, claro, porque a partir del momento que tú no puedes cumplir con esa promesa, con esa lealtad, ya inconsciente, ¿eh? estás traicionando, claro, pero Claro, estás claro. traicionando o el otro se puede sentir traicionado. Y tú a veces no cambias Sí, 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 esa promesa totalmente. porque sientes que vas a traicionar. Totalmente, es cierto eso. Es cierto. Por ejemplo, cuando una persona no sigue esa especie de río que se espera de Exacto, ella o tal, es como una traición, efectivamente. Y además claro, produce mucho malestar en la persona que se abstrae de lo sistémico, ¿no? exacto. Es por eso que, claro, la lealtad es muy bonita, es una palabra, a mí me ha pasado. A mí, wow, yo para mí la lealtad, yo veía a veces películas donde culturalmente las personas se apoyan y eso, donde no llegues tú, llego yo y todas estas cosas, yo pensaba, wow, pero qué guapo eso de la lealtad. Pero Sí. claro, luego te das cuenta que cuidado con la lealtad porque es que te secuestra totalmente. Totalmente, sí, 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 total. Bueno, Eh, eso cuando yo te decía lo de, cuando en el caso de las constelaciones, cuando se hace una constelación y se ven este tipo de lealtades, muchas veces lo que el individuo en su camino lo que tiene que hacer es liberarse de ese patrón. total, es lo que Liberarse nos porque, enseñan, efectivamente. claro, porque tú en realidad ahí sí que estás, como tú dices, sometido, ¿no? Y Claro. si no cumples con la ley, con un mandato sistémico, efectivamente estás traicionando, ¿no? Claro, claro, Estás... ahí está. Tal vez Ya, por eso que como hace la constelación es agradecer, ¿no? O sea, porque claro, la intención inicial es buena, pero claro. la lealtad, de alguna manera no te das cuenta que debajo de esta intención hay un atrapar al otro para que se mantenga Realmente. ahí, ¿sabes? O sea, Es, y es una entonces, claro, especie es de... agradecer, ¿no? Es Claro, agradecer, gracias, porque a lo mejor tu intención era, pues eso, perseguir un mismo propósito y una misma misión, que al final es la palabra compromiso conlleva la palabra misión, muy sí, curioso. Y, pero yo ahora quiero seguir mi camino, ¿no? Es por eso, y claro. cuesta, cuesta, cuesta. Sí, sí, cuesta porque hay toda una serie de ataduras psicológicas y emocionales que nos vinculan al otro, al contexto, ¿no? A lo que... En realidad es que todo, fíjate que todo parte de un hecho consustancial a nosotros, que somos gregarios, que necesitamos el sentirnos rodeados del otro, de ese otro que nos impulsa, que a veces nos reta, pero en cualquier caso forma parte de nuestra trayectoria y de nuestro dinamismo, de nuestra evolución, ¿no? También. Claro, además, podríamos darle un guiño a nosotras como madres, ¿no? O sea, Sí, claro, también tenemos ese papel, ¿no? claro, Y hemos tenido conversaciones también con esto, o sea, como madre, eh, realmente sientes, por lo menos yo, que, que mantengo una lealtad para con mi hija y que es inquebrantable
absolutamente ningún tipo de traición ni a nada parecido, ¿no? Entonces, Ujú. claro, cuando hablamos de esto, entonces me doy cuenta de a lo mejor el vínculo de apego que puedo estar eh, construyendo con esto o que he construido con esto, ¿no? Y entonces Ujú. es cuando yo creo que, bueno, ya hablaremos también, ¿no? En otro momento del aspecto de hijos, quizás, porque también somos hijas, o sea, somos madres Claro. y somos hijas, ¿no? Entonces, a ver qué pasa ahí, ¿no? Con Sí, esto de la lealtad, podríamos seguir con esto, quizás el próximo día, sí. Si os con parece, las vamos, generaciones. vamos a dejarlo aquí porque sí que es verdad que el tema de los hijos es tan complejo y tan extenso que requeriría un ratito para Un mirarlo podcast entero. a la luz de una mirada evolutiva, ¿no? Siempre con ánimo de comprender, comprendernos, ¿no? Comprendernos. Exacto. Y bueno, pues, para la próxima podemos tocar abordar el tema de los hijos, como nosotras como madres, ¿no? Ahora hemos hablado un Exacto. poco nosotras como hijas, lo que hemos podido experimentar en las ausencias o en las presencias, y después podemos abordar el tema de los hijos como maestros, porque un hijo para mí es el maestro mayor. Para mí, mis maestros han sido sin duda los más concretos, han sido mis padres, mi madre concretamente, y ahora es mi hija es una Claro. maestra para mí. O sea Bueno, es que al que final fíjate que padres e hijos es que son dos roles que acabamos ejerciendo todos. sí, Bueno, sí, a lo mejor sí, hay alguien que no tiene hijos, pero acabamos ejerciendo todos. claro, sí, sí, sí. Bueno, chicos, chicas, y Pues Ana, gracias a si todos te por parece, lo escucharnos de dejamos nuevo. aquí. También si podéis hacer comentarios en YouTube, nosotras contestaríamos. O sea que también podemos ir construyendo una pequeña comunidad de Claro, sí, sí, sí. compartires. Y gracias como siempre, Marisa. Y después, si os parece y os gusta, os interesa el tema, darle al like, que también eso permite que sea más accesible a otras personas y Exacto. y vayamos Compartirlo. pudiendo compartir estas pequeñas cápsulas de nuestra percepción de la realidad, ¿no? O sea que Exacto. es una... Experiencias. Exacto. Bueno, pues buen día, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar Eso. donde estéis. Un saludo, Marisa, un saludo a todos. Muchas Igualmente, gracias, Ana. como siempre.